Hay uno de los momentos que más me han marcado, yo creo que en los últimos años, que es cuando he ido a convivir con Ricardo el Tuca Ferretti. Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Edu Torres y hoy les voy a platicar de dos de las ocasiones en que me ha tocado convivir con el Tuca largo y tendido durante horas y horas de conversación, porque creo que son experiencias que muchísima gente puede tener, muchísima gente le puede pasar por diferentes motivos, porque son amigos del Tuca, porque son amigos de alguien en común, porque van a hacer algún negocio, le puede pasar a muchísima gente. Pero quiero compartirles cómo fue mi experiencia con él y ya en futuras ocasiones podré contarles de experiencias con directivos, con representantes, con otros entrenadores. Si les gustaría saberlo, ojalá que lo puedan dejar en comentarios para saber que sí es un tema que les interesa. Hablando específicamente del tema Tuca Ferretti, yo soy una persona que simpatiza con el Club Tigres desde niño, desde que me empezó a gustar el fútbol, me empezó a gustar el tema del Club Tigres, de sus jugadores, de todo lo que engloba el club. Y obviamente llega la etapa de Ricardo Ferretti, la tercera etapa del Tuca, y yo creo que fue en mayo del 2010, 13 años creo que tenía cuando llegó el Tuca en el 2010. Llega y me acuerdo el primer torneo, cómo el equipo jugaba distinto. Me acuerdo ya el segundo torneo, cómo ya entraron a una liguilla, cómo empezó el tema del equipo del bigotón, ese cántico. Y ya el tercer torneo es cuando se da el campeonato. Y obviamente el Tuca era una figura, pues, muy impactante, ¿no? Por su trayectoria, su carácter, todo eso era muy impactante. Y cuando empiezo a opinar de fútbol profesionalmente, que para mí lo profesional es cuando ya estás instalado, te pagan, tienes un ingreso de eso, tienes una responsabilidad. Ya cuando empiezas a dedicarte profesionalmente a esto, pues obviamente la parte de aficionado, pues no te voy a decir que desaparece, porque yo creo que incluso si desapareciera yo lo vería mal. Creo que la afición y la pasión por el fútbol que te enamoró en un inicio no la puedes perder, pero pues sí empieza a ser más crítico. Y Ricardo Ferretti, los primeros años que yo ya me dedicaba a hablar de fútbol, pues era una maravilla, ¿no? 2016, 2017, 2018, ahí con un tropezón más o menos en los resultados. 2019 otra vez campeón. 2020 no fue el mejor año por la eliminación de diciembre. 2021 Mundial de Clubes. Y ahí es en donde ya al Tuca Ferretti se le notaba un declive. En el 2021, yo con Willy González voy a comer con Ricardo el Tuca Ferretti. Estaba también Antonio Sancho y otro comentarista, estaba Santiago Furcade, que luego salió una foto en donde estábamos en un elevador. Y cuando yo veo que llega Ricardo Ferretti a la comida, pues obviamente era la primera vez que iba a platicar con él, era la primera vez que iba a convivir con el Tuca. Y sé que había querido que fuera porque él se daba cuenta cuánto lo criticaba. Y cuando llega empezamos a hablar de un montón de cosas. Empezamos a hablar de psicología, empezamos a hablar de las pretemporadas, empezamos a hablar de su hermano, empezamos a hablar de muchísimas cosas. Hasta que llegó el momento de hablar de fútbol. Ricardo me sorprendió porque yo sabía que es una persona con la que casi nunca vas a hablar de parte táctica o técnica si no te conoce. Creo que como iba con otras personas, se dio la oportunidad. Seguramente si iba yo solo no se hubiera prestado. Pero empezamos a platicar del tema táctico, de por qué en aquel momento jugaba con doble nueve, de por qué jugaba en el Valencia, de por qué no estaba Leo Fernández, un montón de cosas. Y ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, a mí me daba la impresión de que el Tuca quería como convencerme de su idea. Y la verdad es que yo no estaba convencido. Yo no estaba convencido de la manera en que estaba jugando Tigres y el equipo estaba teniendo malos resultados. Se acordarán que la última temporada del Tuca, el equipo entra a repechaje, que era el segundo torneo con repechaje, y son eliminados por el Atlas. Y obviamente era una situación que estaba mal. Y sabíamos que ya se iba el Tuca Ferretti para cuando se había eliminado con Atlas, pero el torneo no fue bueno. Y yo le expresaba mis ideas, yo les expresaba mis opiniones. Y el Tuca
pues no me daba la razón en ningún momento, ni yo le daba la razón a él. Que tal vez puede sonar mal, ¿no? Porque obviamente es un técnico de gran trayectoria y experiencia, pero pues no por eso tienes que estar de acuerdo con él a la fuerza. Y creo que esa es la manera de crecer, el debatir, el ver puntos de vista, todo ese tipo de situaciones. Esa fue una de las cosas. Después, creo que lo llegué a desesperar tanto que llegó un momento en donde traía la muleta, se acordarán que lo habían operado, traía una muleta y la avienta. Llegó un momento también en donde nos pusimos a hablar de fútbol y coincidí con él en una cosa, me dio un beso, es una buena historia. Yo estaba con el Tuca Ferretti y otras personas en una mesa del restaurante Fishers, que está en Punto Valle, en San Pedro de Asa García, y empezamos a tener un debate futbolístico muy bueno, la verdad, muy emocionante. Y el Tuca es una persona sumamente emotiva, es una persona muy emocional. Ese día, esa comida, yo vi a Ricardo Ferretti aventar una muleta porque lo hizo enojar. Vi al Tuca Ferretti llorar porque no se quería ir de Tigres. Y el Tuca Ferretti me dio un beso en el cachete. Me acuerdo perfecto, fue un beso en mi cachete derecho. Tuvimos un debate futbolístico, estuvimos de acuerdo en algo y me dijo algo así como que eso, y se paró y me dio un beso tronado, tronado, tronado. Y nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar el día que el Tuco Ferretti me dio un beso. Esa comida sí fue de muchos altibajos, insisto. Hubo un momento en donde lloró porque él quiere mucho al Club Tigres, así lo expresaba. No se quería ir. Es cuando dijeron que le habían dado su palabra y a la mera hora no lo firmaron. Aventó una muleta enojadísimo por una plática también de fútbol. Me cayó en dos ocasiones. Me dijo que tenemos una boca para hablar menos y dos oídos para escuchar más, porque yo estaba hablando mucho. De verdad que es de las historias, de las mejores historias que tengo para contar. Una comida con Ricardo Ferretti, una de las varias que hubo con Ricardo el Tuca Ferretti. Hubo otra ocasión en donde estuvimos en otro restaurante, me acuerdo que íbamos a ir primero a uno y al final de cuentas se cambió el destino porque había otro en donde sí le permitían pues hacer una, que creo que no puedo decir esa palabra, pero es lo de que te pones algo así en la boca y sale humo, eso, y cambiamos de restaurante, ¿no? Bueno, esa vez, esa segunda comida con Ricardo, estuvo también muy buena, platicamos mucho de fútbol, nos dijo quién iba a ser el seleccionador de México, creo, nos dijo quién no iba a ser porque no le caía muy bien Emilio Escárraga, nos dijo qué quería hacer en el futuro, todavía estaba a punto de ir a Cruz Azul, me parece, todavía no era técnico de Cruz Azul, pero llegó un momento en donde Ricardo, yo le pregunté a Ricardo Ferretti en una comida que cómo se le hacía para abrir a los equipos que se le encerraban, porque es un problema que tuvo en Tigres durante muchos años y le ha pasado a todos los técnicos. Se le cierra un equipo y se te acaba el mundo. Entonces Ricardo Ferretti me da una hoja y me da una pluma y me dice, si tú me dices cómo hacerle para abrir un equipo, te doy 500,000 pesos. Y yo me alarmé. Y se para ir al baño, regresa y me dice, le agarra la pluma y vuelve a pegar, te doy 1,000,000 de pesos. Ese fue el día que el Tuca Ferretti me ofreció 1,000,000 de pesos por explicarle cómo abrir un equipo que se encierra en una hoja de papel y evidentemente no pude. Por eso estoy haciendo esta clase de videos, porque no tengo 1,000,000 de pesos. Y ahí es en donde creo que habla mucho de cómo es Ricardo Ferretti, de cómo vive ese tipo de momentos tan intensos, tan retadores, en donde se nota que es una situación que le ha dado mil vueltas, cómo abrir a los equipos que se encierran y lo pone así, ¿no? Si lo resuelves te da 1,000,000 de pesos, que al final de cuentas queda para la anécdota, para platicarlo nada más. Ese día también estaba platicando con Tuca Ferretti en esa misma comida respecto a los contraataques y los contragolpes. ¿Cuál es la diferencia en el fútbol de un contraataque y de un contragolpe? Y me dice, ¿sabes boxear? Y le digo, no, Tuca, no sé boxear. Hace que me levante en medio de un restaurante de San Pedro y me dice, ponte en guardia. Yo, pues no sé ponerme en guardia de boxeador, ¿no? Entonces me puse mal y él empezó pues a tirarme algunos golpes y me dijo, esto es un contraataque. La verdad no le entendí muy bien el contraataque. Y me dijo, ahora cuando yo te pegue, tú haces esto. Y entonces yo lo hice y me dijo, y eso es un contragolpe. En el fútbol es lo mismo. Y me empezó a explicar detalle a detalle las diferencias de un contraataque y de un contragolpe. Y me quedó muy claro, la verdad. El Tuca hasta eso
Tenía tal vez formas extrañas o peculiares de explicar algunas situaciones, pero las entendías, pero las comprendías. Y yo de esas comidas hay muchas otras cosas que pasaron, que se hablaron, que no las puedo contar, que no las voy a platicar porque son cosas muy, muy íntimas, por así decirlo, de esas conversaciones. Pero sin duda creo que el, ¿cómo lo podré decir? Yo que no fui futbolista, no voy a ser futbolista, no fui entrenador, no voy a ser entrenador. Cuando te juntas a platicar con personas de fútbol, con directivos, con representantes, con jugadores, con entrenadores, te das cuenta lo poquito que sabes del tema. Y es lo mejor que te puede pasar. Si tú llegas a una conversación con una persona de tu ramo laboral y eres el que más sabe en la mesa, estás mal. Si llegas a una conversación con una persona y todo lo que te dice sientes que ya lo sabe, estás mal. No hay nada mejor que sentarte a comer, a platicar, a tomar algo con personas relacionadas a la industria a la que te dedicas y que sepas que sabes muy poco, que te cuenten historias, anécdotas, experiencias, que te cuenten temas tácticos, temas técnicos, temas de preparación física. Esa es la manera en que al menos yo he aprendido de fútbol. Sé que no tengo la técnica para poner un balón en el ángulo, no tengo la técnica para poner un cambio de juego de 60 metros, sé que no tengo idea de cómo preparar un partido de fútbol, de cómo se hace una negociación para comprar un futbolista, de cómo se dirige una institución de fútbol, de cómo se negocian derechos de transmisión, de cómo se negocia para comprar jugadores. No tengo esa experiencia, no lo viví y no lo viviré, pero el estar rodeado de personas que sí y que tienen la humildad y el tiempo de platicártelo, la confianza de contártelo. Creo que ese es el punto en donde verdaderamente una persona que no vivió del fútbol como tal, como yo, es en donde empiezas a entender y a comprender cosas. Y eso es muy valioso porque cuando llegas a una reunión y hay gente de fútbol, de pantalón largo, pantalón corto, y te explica algo, es que se te abre el mundo. Y eso es de lo más valioso que yo tengo en los años que me he dedicado a esto. Y es de lo que más agradezco y es lo que más busco que se dé. Platicar con futbolistas, exfutbolistas, directivos, entrenadores. Y esos son los momentos que yo más atesoro y que más me gustan de esto a lo que me dedico. Estas son algunas de las historias con el Tuca Ferretti y luego les contaré más. Insisto, tengo historias con entrenadores, directivos, un montón. Pero me gustaría que lo dejen en comentarios si es que les gustan ese tipo de videos, ese tipo de anécdotas. Y si quisieran algo en específico de Miguel Herrera, de directivos, de algún jugador, yo he encantado de platicárselos, pero me gustaría saber qué es lo que quisieran escuchar. Muchas gracias a la gente que ve estos videos, a la gente que está apoyando el canal, a la gente que se está suscribiendo. Me ayudaría mucho si ven los videos completos, si dejan comentarios, si lo comparten con algún amigo, amiga y por supuesto que se suscriban a mi canal. Yo soy Edu Torres y hasta la próxima.